Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Buenos días, Muñoz. Buenos días, Rojas. Buenos días, Vargas. Buenas, buenas. Bien. 8:02 y somos 3. ¿Eh? 3 alumnos de 24. ¿Eh? A ver, a ver, a ver. Vamos a esperar a ver 2 minutos más. 8:05 empezamos, chicos. Vamos a ya. A ver, que ingrese. Muchos están todavía durmiendo, seguro. Bien, chicos, vamos a ver. A ver si me espera dos. No. Sí.
Bien, chicos. Bien. Vamos a dar inicio al tema relacionado al sistema endocrino 1. Bien. El sistema endocrino, como es bastante amplio, lo estamos dividiendo en dos partes. Chicos, bien. Primeramente, entendamos el estudio e importancia del sistema endocrino, que es el encargado de estudiar las glándulas, ¿ya? Todo lo relacionado a la glándula. ¿Empezamos entonces, chicos? Bien. Mire, antes de dar inicio al tema, la importancia que tiene el estudio de las glándulas. Primeramente, la ciencia encargada del estudio de las glándulas es la endocrinología. ¿Notamos? Endocrinología es la rama de la biología encargada del estudio de las glándulas. Y las glándulas, todos sabemos pues que secretan hormonas. ¿Ok? Bien, chicos. Mire, durante mucho tiempo se creyó, ¿no?, que en el gobierno de las funciones orgánicas intervenía únicamente el sistema nervioso. Pero todos sabemos pues actualmente que además sobre determinadas actividades fisiológicas influyen ciertos productos glandulares que se encuentran en la sangre, llamadas hormonas. Ah, mucho cuidado con esto. Llamadas hormonas, ¿no? ¿Y qué son las hormonas, alumnos? Reciben pues el nombre de hormonas a sustancias específicas elaboradas por las glándulas de secreción interna. Mucho cuidado. Hay que saber diferenciar entre glándulas de secreción interna. También existen glándulas de secreción externa y mixtas. ¿Ya? El estudio que vamos a hacer va a ser referente a las glándulas de secreción interna. O sea, todas aquellas glándulas que vierten su producto de secreción directamente a la sangre. Chicos, como por ejemplo hipófisis, tiroides, paratiroides, timo, cápsulas suprarrenales, una serie de glándulas de suma importancia en nuestro organismo. Hay que considerar también que cada glándula endocrina, endo es dentro, ¿ya? Glándula endocrina dentro, porque vierte su producto de secreción directamente a la sangre. Por eso decimos endocrina. Cada una de ellas elabora una o varias hormonas de composición química diferente, ¿ya? Y como consecuencia, pues lógicamente de función distinta en la economía del organismo, ¿cierto? ¿Ok? El sistema nervioso, escuchen bien esta parte, ¿no es cierto? El sistema nervioso es un mecanismo de mayor velocidad de reacción, por ejemplo, y gobierna principalmente las funciones de relación con el medio exterior, ¿no? El cerebro, cerebelo, bulbo, médula, son órganos que gobiernan las relaciones con el medio externo. En cambio, las hormonas son mensajeros químicos, digámoslo así. ¿Ya? Son mensajeros químicos de reacción más lenta, ¿no? Mucho más lenta que el sistema nervioso. Y las hormonas regulan de una manera, digámoslo, permanente, ¿no?, las funciones vegetativas. O sea, el metabolismo alimenticio, el crecimiento y la reproducción. ¿Ok, chicos? A ver. Apague ese micro, por favor. A ver si... Bien, como repito entonces, el sistema nervioso es un mecanismo de mayor velocidad de reacción que el sistema hormonal. ¿Ok?
Y el sistema nervioso gobierna principalmente las funciones de relación con el medio exterior, con el medio ambiente. En cambio, las hormonas son mensajeros químicos, digámoslo así, que viajan en la sangre, de reacción más lenta. Regulan de una manera permanente las funciones vegetativas, ¿no? Cuando hablo de funciones vegetativas, me estoy refiriendo, por ejemplo, al metabolismo de los alimentos, por ejemplo, el metabolismo alimenticio, el crecimiento y la reproducción. Esas son funciones vegetativas que están reguladas por las hormonas. Hormonas, ¿ok? Muy bien. En resumen, pues, alumnos, las hormonas son sustancias químicas específicas, ¿no? Que por vía sanguínea van a regular, ¿no? O sea, o estimulan o frenan. Esa es una regulación, ¿ya? La estimulación, y cuando estimulas algo, hay hormonas, las hormonas siempre son antagónicas, ¿no? Una acelera y la otra retarda, por ejemplo. Pero ambas tienen que trabajar coordinadamente, sincronizadamente, equilibradamente, alumnos, ya para que nuestro organismo pues esté en equilibrio, en homeostasis, en un equilibrio. La salud es consecuencia de eso, de la homeostasis, del equilibrio interno de tu organismo. Esa es la salud. Entonces las hormonas son sustancias químicas específicas que por vía sanguínea regulan determinadas funciones orgánicas, ¿no? Como ya les dije, el metabolismo, el crecimiento y la reproducción. ¿Ok, chicos? Bien. En base a esto, iniciamos el estudio del sistema endocrino. Bien, empezamos. Ahí está, concepto. El concepto, ¿no? Ya hemos hablado, conjunto de órganos, los cuales elaboran y secretan, ¿no? Sustancias llamadas hormonas, las que pasan directamente a la sangre, ¿no es cierto? Y hemos hablado también que son sustancias químicas específicas que viajan por la sangre, ¿no? Que van a regular determinadas funciones orgánicas. Dice, sustancias químicas producidas y secretadas por las glándulas, lógicamente. Las hormonas, ojo, las hormonas no crean funciones, solo las regula, solo las regula. Mucho cuidado con este concepto. Algunas características de las hormonas, ¿ya? A ver, primeramente, son compuestos químicos orgánicos, ¿ok? Son compuestos químicos orgánicos, ¿no? Mucho cuidado, en su composición química participan, pues ya como todos sabemos, los 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, ¿no? Compuestos básicos en el organismo, ¿no? Son compuestos químicos orgánicos. El tejido donde actúa una hormona se llama órgano blanco. O sea que este órgano blanco tiene que tener mucho cuidado el receptor específico para que pueda actuar dicha hormona. ¿Bien? El órgano blanco, ¿ven?, debe presentar un receptor específico para cada hormona. Son producidas en bajas concentraciones de acuerdo a las necesidades del organismo. Mucho cuidado también con esta. Producidas en pequeñas o bajas concentraciones, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades del organismo. No aportan cualidades nutritivas o energéticas. Ojo con esta característica también, ¿no?
no aportan, no aportan cualidades nutritivas. No hacen la misma función pues, que los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, que sí aportan cualidades nutritivas. Estas no aportan cualidades nutritivas o energéticas. Mucho cuidado, ¿ya? Solamente pues regulan determinadas funciones orgánicas, ¿no es cierto? Como ya lo hablamos antes, ¿no? Y por último, no crean funciones, solo modifican las ya existentes. ¿Sí? No crean ningún tipo de funciones, mucho cuidado, solo modifican las ya existentes. Por ejemplo, el páncreas es una glándula, el páncreas es una glándula que segrega la insulina, por ejemplo. La insulina controla, por ejemplo, controla la cantidad de azúcar en la sangre, por ejemplo, ¿ven? Entonces está controlando, ¿ya? Que no se eleve el azúcar en la sangre, por ejemplo. Y para eso hay ciertas hormonas que cumplen dicha función, ¿cierto? Entonces, esas son las funciones, pues, de las glándulas. ¿Ok? El páncreas, el hígado, son glándulas con una función específica también, ¿cierto? No crean funciones, solo modifican las ya existentes, ¿no? Las funciones ya existentes. Admitir. Y chicos, a continuación tenemos pues, como estamos observando en la pantalla, algunas de las más importantes glándulas. Tenemos primeramente, como verán ustedes, el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo que se encuentra en el cerebro sobre la hipófisis, ¿no? Otra glándula importantísima. Miren bien. Ahí está. El hipotálamo ubicada en la base del cráneo, ¿no es cierto? Es una, digamos, una glándula quien tiene a cargo todo el resto de las demás glándulas. Inclusive controla a la hipófisis, ¿eh? La glándula pituitaria o maestra, que le decimos del organismo, el hipotálamo, ¿no? Bueno, más adelante vamos a hablar sobre, ¿ya? El tiroides, que está en el cuello, ¿vean? Que secreta hormonas importantísimas como la tiroxina y la tirocalcitonina, por ejemplo, que controla el nivel de calcio en la sangre, la tirocalcitonina, ¿ves? El tiroides, que también secreta hormonas importantísimas. Tenemos la hipófisis, glándula maestra, tiroides y paratiroides, ¿ves? El paratiroides está en la cara posterior, en la parte posterior del tiroides, ¿no? En la parte de atrás. Son 4 pequeñas glándulas pequeñitas, ¿no? Que después también vamos a verlas, ¿ya? Tenemos a las glándulas suprarrenales, por ejemplo, ¿no? Supra significa, es un prefijo sobre, encima, renal, riñón, sobre los riñones, ¿no? También secretan unas glándulas importantísimas, ¿no? El páncreas endocrino, vea. Es una glándula mixta. El páncreas es una glándula mixta porque secreta la insulina en la sangre y hacia afuera, por el conducto pancreático, secreta el jugo pancreático, como saben ustedes, que llega directamente a la primera porción del intestino delgado llamada al duodeno, ¿no? El conducto pancreático desemboca en el duodeno, ¿no es cierto? Conjuntamente con el conducto colédoco que viene del hígado, ¿no? Con la bilis, ¿no? Ambos en la ampolla de váter secretan, ¿no? Eliminan su contenido, ¿no? En el duodeno, primera porción del delgado, ¿ya? Es el páncreas, mixta, glándula mixta.
los testículos y los ovarios, ¿no? Que también son glándulas mixtas. Todos conocemos ya los testículos, ¿no? Mixta, ¿por qué? Porque a la sangre secreta pues la testosterona, ¿no? Son hormonas importantísimas en el varón, ¿no? Los testículos pues secretan testosterona. A la sangre y al exterior el líquido espermático para la reproducción. Mientras igualmente los ovarios, pues, progesterona, secretan directamente a la sangre, la progesterona, que son las hormonas, ¿no? A la sangre. Y hacia la parte externa, los óvulos mensualmente que maduran los óvulos, en caso de la mujer, ¿no es cierto? Bien. Son glándulas mixtas, al igual que el páncreas. ¿Ya? El resto, todititas, son exclusivamente glándulas de secreción interna. ¿Ya? Toditos vierten su producto de secreción directamente a la sangre, su contenido, sus hormonas directamente a la sangre, chicos, a la sangre. ¿Ok? Muy bien. Ahí vemos la estructura química de las hormonas, ¿no? Tienen origen proteico, esteroides o aminas. Miren bien, observamos bien estas hormonas, chicos. Ya te tiene que ir relacionándose con estas que son las más conocidas al menos. Son las más conocidas. ¿Ok? Miren bien. Tenemos, por ejemplo, estructura química de las hormonas. ¿Sí? Tienen estructura química de origen proteico o péptidos, o sea, provienen de los aminoácidos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, algunas contienen azufre quizás, o fósforo, pero provienen de las proteínas o péptidos. Tenemos a la hormona, por ejemplo, la hormona antidiurética, ¿no es cierto? La hormona antidiurética. Estas siglas están en inglés, ¿no? Puede ser ADH, ¿no? Hormona antidiurética. Son siglas en inglés que encuentran en muchos libros, ¿no? Esta hormona es la vasopresina, ¿no? Conocida como arginina o vasopresina. Y es producida, ¿dónde? En el hipotálamo, alumnos. No olvidemos eso, ¿ya? La antidiurética es producida en el hipotálamo. Y el hipotálamo, mucho cuidado, ¿quién libera esta hormona? El hipotálamo, y quien la libera es la hipófisis, a través de su lóbulo llamado la neurohipófisis. Mucho cuidado, ya la libera a la sangre, ¿no es cierto? Esta se encuentra en la mayoría de los mamíferos. No olvidemos entonces la hormona antidiurética, familiarizándose con ella siempre, ¿ya? La libera el hipotálamo. Ponemos entonces producida en el hipotálamo. Y la libera y se libera a través de la neurohipófisis. Neurohipófisis, ¿no? No olvidemos. Más adelante vamos a estudiar también la hipófisis, ¿ya? Neurohipófisis. La oxitocina también es básica. También se sintetiza en el hipotálamo. Miren bien, la oxitocina, ¿ok? También se sintetiza, repito, en el hipotálamo. Por ejemplo, es importante en el parto, por ejemplo, porque estimula las contracciones uterinas en el parto, ¿cierto? La oxitocina. Repito, estimula las contracciones uterinas en el parto. Noten eso, es muy importante. La insulina. Como ya hablamos, la insulina es producida en el páncreas, ¿no es cierto? Es una hormona, escuchen bien, que permite que el azúcar en la sangre, ¿no? Conocida como glucosa, escuchen bien, el azúcar en la sangre es conocida como glucosa, no olvidemos eso, la glucosa, ¿ya? Entonces, esta va a permitir que este azúcar pase a las células de todo tu cuerpo.
de todo, ¿no? No olvidemos, es la principal fuente energética del cuerpo, la glucosa, ¿ya? Entonces, esta insulina va a funcionar, ¿no? Funciona ayudando a mover el azúcar, por ejemplo, de la sangre, ¿no? Hacia los otros tejidos. Mueve el azúcar de la sangre hacia los otros tejidos del cuerpo, ¿no? Donde se usa, pues lógicamente. En todo tu cuerpo se usa glucosa a nivel mitocondrial, ya hemos visto eso, ¿no? La glucosa se encuentra en las mitocondrias, donde con el ingreso del oxígeno va a reaccionar y va a formar ATP, ¿no? Adenosín trifosfato. Mucho cuidado, ¿no? Entonces, el órgano productor de insulina es el páncreas, ¿ya? Ya sabemos, el nivel de glucosa en la sangre es entre 80 y 100 miligramos por decilitro de sangre, por ejemplo. Es lo normal. Cuando hay un exceso, se viene una enfermedad llamada diabetes, alumno, ¿no es cierto? La diabetes. Luego tenemos el glucagón, miren acá. El glucagón también es una hormona que eleva el nivel de glucosa en la sangre. ¿Ya? Eleva el nivel de glucosa en la sangre. El páncreas produce glucagón y lo libera cuando el cuerpo necesita más azúcar en la sangre, ¿no? Justamente para enviar a las células, ¿no? El cuerpo necesita más azúcar, actúa el glucagón, que envía más azúcar a la sangre. No olvidó esa partecita, chicos, ¿ah? Miren bien. Tenemos la somatotropina, también, otra hormona de gran importancia, ¿no es cierto? Ok. A ver, yo le dijera, a ver, en cuanto a la insulina, si una persona, ¿qué pasa si un diabético no recibe insulina? No olvidemos que la insulina es hipoglucemiante, ¿no es cierto? La insulina es una hormona hipo. Hipo es bajo, o sea que baja el nivel de azúcar en la sangre. Por eso que todo diabético, cuando está en un alto ya grado de diabetes, necesita inocularse insulina, porque es una hormona que va a bajar el nivel de azúcar, ¿no? De ahí el nombre de hipoglucemiante. ¿Y qué pasa si un diabético no recibe insulina? Entonces le va a causar una cetoacidosis, se llama. Cetoacidosis diabético. ¿En qué consiste la cetoacidosis diabética? Ocurre cuando su cuerpo no produce la suficiente insulina, ¿cierto? Entonces se produce la cetoacidosis diabética. Sus niveles de azúcar en la sangre llegan a ser tan elevados que la sangre se vuelve ácida. Mucho cuidado, ¿no? La sangre se vuelve ácida, las células se deshidratan y el cuerpo, lógicamente, deja de funcionar. Un coma diabético, ¿no? Típico, ¿no? Y el cuerpo deja de funcionar. Chicos, muy bien. Miren, esas fueron las proteínas o péptidos, las más importantes y su función en el organismo. Luego tenemos a los esteroides. Los esteroides son hormonas liposolubles. Poseen estructuras semejantes al colesterol. ¿No? Al colesterol. Vean bien. Ahí están. Progesterona, testosterona, estrógenos, aldosterona, cortisol. ¿Ya? Luego, estas hormonas, algunos, poco a poco las vamos a ir tratando. ¿Ya? La progesterona, que es una hormona sexual, repito, hormonas sexuales, la testosterona, igualmente hormona producida por los testículos, los estrógenos, ¿no es cierto? Preparan el aparato genital femenino, por ejemplo, para la ovulación, la fecundación, la aldosterona, ¿no? Que es una hormona elaborada por la corteza, la corteza suprarrenal del riñón, e igualmente el cortisol, otra hormona es liberada en respuesta, por ejemplo, a los estrés, ¿no? Es una hormona producida por la glándula también suprarrenal,
Luego tenemos las aminas. Hormonas derivadas de las aminas derivan del aminoácido tirosina, ¿ya? De la tirosina. Ejemplo, la tiroxina, la adrenalina, la noradrenalina. Son algunas de los ejemplos, ¿cierto? La tiroxina, por ejemplo, ¿no? Elaborada por la glándula tiroide, por ejemplo, ¿no? Que contiene yodo, por ejemplo, ¿no? La tiroxina y la triyodotironina, ¿no? T3, T4, ¿no? La noradrenalina, etcétera. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando el tema, ¿ya, chicos? Bien, pasamos acá ahora. Mecanismos de regulación. ¿Cómo se regulan? La forma en que se regulan las hormonas. Chicos, a ver. La secreción hormonal está regulada por dos mecanismos. Por el primero de ellos, llamado eje hipotálamo hipófisis glándula. O sea, veamos, el hipotálamo gobierna la función de la glándula hipófisis. Veamos acá, vean, acá en el celestito, acá en la parte superior del hipófisis. Este es el hipófisis, vean. Este es acá el hipófisis, ¿ya? Este es hipófisis, lóbulo anterior, el verdecito, y lóbulo posterior, el morado. Son los dos lóbulos y su tallo hipofisiario, que es llamado infundíbulo o tallo hipofisiario. Y en la parte superior, vemos acá, en la parte superior se encuentra el hipotálamo. ¿No? Miren bien. Entonces, el hipotálamo gobierna la función de la glándula hipófisis, por ejemplo. Y esta a la vez regula, ¿no? Esta a la vez regula a las glándulas restantes en lo referente a la producción de hormonas que actúan sobre un órgano blanco, ¿no es cierto? Porque repito, todas las hormonas actúan sobre órganos blancos, ¿no? Que son los que tienen los receptores para determinado tipo de hormonas. ¿Ya? Entonces, no olvidemos eso. El hipotálamo gobierna la función de la glándula hipófisis. Y a la vez esta regula, no olvidemos, la palabra es regula, a las glándulas restantes en la producción de sus hormonas que actúan sobre determinados órganos. Es la que envía. Usted debe enviar tal cantidad de hormonas al páncreas, tal cantidad, el páncreas debe enviar tal cantidad de insulina a tal sitio, es la que regula la cantidad de hormonas que que actúan sobre un órgano blanco que se le llama, ¿no es cierto? Vean bien, entonces ya, ahí está, ¿ve? Ahí está el cerebro, ¿no? El cuerpo calloso, ¿no? El tálamo, el hipotálamo y la hipófisis, ¿no? En ese orden. Tálamo, el hipotálamo y los dos lóbulos de la hipófisis, ¿no? El lóbulo anterior, ¿no? Que secreta gran cantidad de hormonas, vamos a verlo más adelante, y el lóbulo posterior. Bien. Vamos en esa partecita, ¿ya? Y luego tenemos el segundo, digamos, mecanismo de regulación, ¿no es cierto? Como son antagónicas ellas, ¿ven? El aumento de hormonas de una glándula, por ejemplo, la sangre, produce disminución de la secreción de otra hormona. ¿Ya? Si una aumenta, la otra decrece. O sea, son antagónicas, ¿no? Es llamado ciclo de retroalimentación negativa. Cuando hay escalofríos, la temperatura baja, ¿no? La temperatura baja, hay escalofríos, entonces la otra, inmediatamente, hay otra hormona que aumenta la temperatura corporal. Ya, a eso se refiere. Cuando hay una sudoración, aumenta la temperatura corporal. Cuando hay una sudoración,
Al sudar tu cuerpo, al perder agua, al deshidratarte, inmediatamente la temperatura corporal disminuye, lógicamente. ¿Ves? Son antagónicas, ¿ves? Ahí están las flechitas, indican, ¿ves? Tu temperatura corporal disminuye, vienen escalofríos. Al producir escalofrío, la temperatura corporal aumenta y se produce sudor. ¿Ves? Así es un ciclo, ¿ves? Siempre va a ser así. Siempre va a haber este equilibrio interno que es realizado por las hormonas, ¿cierto? ¿Y quiénes producen hormonas? Las glándulas. Las glándulas de secreción interna, en este caso. Chicos, él se llama retroalimentación, ciclo de retroalimentación negativa, les dice. Mucho cuidado. Por ejemplo, usted le baja la temperatura y le viene escalofríos. ¿No? Le baja la temperatura, se pone frío, le da un té caliente, un café caliente, inmediatamente ¿ve? Incrementa la temperatura. Otra hormona aumenta la temperatura. Sudoración, disminuye la temperatura. Y así es un ciclo, ¿ya? Mire bien, este ciclo es muy importante. A ver, ¿qué más tenemos? Ahí está la endocrinología, como ya les mencioné, rama de la ciencia encargada del estudio de las glándulas. Mucho cuidado. Y pasamos al estudio de la primera glándula, que es el hipotálamo, ubicado en la base del cráneo. ¿Ok, chicos? Observamos bien. Miren bien. El hipotálamo presenta varios núcleos nerviosos. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Es una estructura, el hipotálamo, es una estructura nerviosa ubicada en la base del cráneo. ¿Ok? El hipotálamo presenta varios núcleos nerviosos, o sea, un grupo nervioso, o sea, es una agrupación de somas neuronales, ¿ya? Son varios núcleos nerviosos, ¿no? Agrupación de cuerpos o somas de neuronas, algunos de los cuales se han especializado en la producción de las siguientes enzimas, ¿cierto? Por ejemplo, la oxitocina. Ya, chicos, acá nos vamos a quedar porque, miren, ya ahorita se va a cortar, ¿ya? Bien, 10 minutitos y seguimos, chicos.